Bueno, seguimos entonces conversando con el doctor Mariano Castro Sánchez Moreno sobre justicia ambiental. En la parte introductoria de esta conversación, doctor, habíamos hecho referencia a que en el momento en el que surge el derecho ambiental, va a empezar vamos, salir, ¿no? Gestarse desde los ámbitos del derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, hasta que ella encuentra forma y una cierta autonomía, y surgen las normas y principios sobre los que se va a construir la teoría del derecho ambiental. Pero aún así, con esta relativa autonomía, como todas las disciplinas del derecho, siguen guardando relación con otros ámbitos y disciplinas propias del derecho en términos generales, ¿no es cierto? Digamos, con un afán auxiliar. O sea, ¿cuál es la relación que existe entre el derecho ambiental hoy día y con el derecho penal y el administrativo? Bueno, efectivamente, en primer lugar, el derecho ambiental hoy día ha ganado una autonomía muy clara y tiene que ver con la materia sobre la cual se regula. Una materia además que ha venido adquiriendo una complejidad cada vez mayor, no solamente aspectos específicos de manejo de recursos naturales, de cuidado de la calidad ambiental, sino también, por ejemplo, para mencionar la complejidad que eso tiene, los aspectos de carácter global, ¿no? Porque hay aspectos ambientales que requieren respuestas no solamente sectoriales o locales o nacionales, sino mundiales. El tema del cambio climático, el aspecto de biodiversidad, aspectos vinculados a manejo de químicos y demás. El ecosistema global hace que los impactos trasciendan fronteras y la magnitud de los problemas requiere una regulación en esa materia. Entonces el derecho ambiental nacional e internacional tiene una fuerza y se autogenera y se redinamiza cada vez más en función, además, de la magnitud de los desafíos que la ciencia y la información nos provee respecto a estas prioridades. Hoy día, entonces, tiene esta autonomía, esta fuerza y que responde además a una cuestión en donde prácticamente no hay actividad económica y social en donde la cuestión ambiental no sea una condición de operación. Ya ha dejado hace mucho tiempo de ser un asunto de carácter neutro. Eso no importa lo que haga uno sobre él, el resultado va a ser el mismo, no. Es importante tenerlo en cuenta para efectos de asegurar objetivos de desarrollo, de inversión, en materia social, etc. Ahora, y efectivamente, la interacción que tiene el derecho ambiental con la materia constitucional, con la materia administrativa y con la materia penal es creciente. Hoy día se habla de un Estado de derecho ambiental que le da cuerpo a esas interacciones. En materia constitucional prácticamente no hay constitución en el mundo que no reconozca el ambiente como un derecho humano. Inclusive algunas constituciones regionales en América Latina y en otras regiones aparece también la naturaleza como sujeto de derecho. En materia de derecho administrativo aparece efectivamente, hay un conjunto de regulaciones que las he mencionado en términos genéricos hace un rato, en materia de recursos naturales, calidad ambiental, en materia de control, incentivos, etcétera, y mecanismos de control que las autoridades administrativas han venido desarrollando para efectos de asegurar el cumplimiento de las políticas y la precisión respecto a lo que entendemos que es el ambiente como bien jurídico y que requiere en consecuencia establecer derechos y obligaciones y procedimientos para acceder a los recursos naturales y asegurar que las actividades humanas no impacten negativamente en el ambiente, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de regulaciones en donde además se ha generado una justicia también administrativa en materia ambiental. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA, Sí. El Tribunal Hídrico, ¿no? También tenemos el Tribunal que tiene que ver con aspectos forestales, ¿no? Y que efectivamente todo ello hace que se asegure el cumplimiento de esa legislación ambiental y que garantizar al ciudadano mecanismos expeditos, oportunos, eficaces de los derechos ambientales establecidos. Y en materia penal, igualmente, es la última ratio en esa materia y efectivamente uno ve además hoy día, a partir de estadísticas que la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial ha publicado en un texto reciente, da cuenta de la enorme y creciente cantidad de casos en materia de contencioso administrativo, en materia penal,
en materia constitucional, en materia civil, ¿no? Y esta creciente cantidad de casos muestra efectivamente la necesidad de tener, claro, un manejo de interacción con estas áreas del derecho, pero también especializado en materia ambiental. Sí. Estaba pensando, mientras usted nos narraba de todo este amplio espectro de acción, de relaciones entre el derecho ambiental y todas estas otras ramas, que lo que estamos viviendo el día de hoy parecería ser el cielo de lo que a fines de la década de los 60 empezó a surgir tras la reforma agraria, ¿no? Porque recordará usted, surgió una disciplina que en la universidad hemos llevado, seguramente usted también, derecho agrario, ¿verdad? Figaro lo llevé, sí. Y entonces, en esa época pues se pensaba justamente lo que el día de hoy estamos viviendo, ¿no? Esa protección de los bosques, del ámbito agrario, y ahora tenemos un tribunal efectivamente de UEFA, tenemos el CERFOR, y bueno, qué sé yo, una serie de instituciones que se dedican a la protección del medio ambiente. Y dentro de todos los casos que se están conociendo, ¿cuáles podrían ser considerados los 2 o 3 casos emblemáticos más significativos para el derecho ambiental peruano y que han permitido la consolidación de esta disciplina del conocimiento jurídico? Bueno, creo que, a ver, hay varios casos, ¿no? En materia constitucional, yo creo que los casos vinculados a acceso a información, a base data, y también algunos casos de acción de amparo son significativos y que revelan efectivamente la importancia de que la justicia tenga, y todos los operadores, los magistrados, fiscales, en fin, todo el sistema de justicia tenga un nivel de especialización. En materia de base data, hay casos vinculados a justamente la necesidad de acceder a información ambiental para que los ciudadanos conozcan las condiciones en que se han dictado determinadas normas o en las condiciones en que se desarrolla la actividad. Y debido a limitaciones o demoras de la autoridad, vía base data se ha accedido a ello. Son diversos casos en materia de acceso a conocimiento de los estudios de impacto ambiental, vinculados a información de sustento de ciertas normas, ¿no? Luego, en materia penal, yo creo que tenemos ya varias sentencias en esta materia en los últimos 10, 15 años, ¿no? Importantes, que muestran justamente el rol importante que tienen los jueces para hacer justicia ambiental. Un caso específico, yo por ejemplo recuerdo el caso Cemento Andino, que yo particularmente lo viví, por ejemplo, hasta sangrientamente, como le contaba, ¿no? Sí, claro. Ahora, es un caso que no se llegó a resolver, en realidad, lamentablemente, ¿no? Pero sirvió por lo menos para poder descubrir esa falencia en la redacción del tipo penal de los entonces mal llamados delitos ecológicos y ya luego cambiados con el nombre de delitos contra el medio ambiente, ¿no? Es decir, el carácter extrapenal de las normas que eran violadas para poder configurar la tipicidad de la conducta, ¿no? Porque en ese momento el tipo penal estaba redactado en una forma abierta donde decía, el que infringiendo las normas, y esas normas eran extrapenales, no existían esas normas, no se podía decir, hasta acá se permite la contaminación y si tú pasas de aquí, entonces ya estás cometiendo un delito. Como no había nada de eso, entonces toda probable acción penal contra delitos contra el medio ambiente fracasaban pues inmediatamente porque no se podía sancionar lo que no se podía conocer como un delito. Pero gracias a ese caso Cemento Andino, a pesar de que se perdió el caso desde el Estado peruano, sin embargo, eso fue emblemático para que luego se mejorara esta redacción y se empezaran a generar estas normas, estándares internacionales introducidas en el país de regulación normativa administrativa. Y uno de los primeros casos donde establecieron límites y medios permisibles y condiciones, efectivamente tienen que ver con el sector cemento. Pero a ver, es que efectivamente, digamos, hay varios casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, casos vinculados al manejo forestal en Madre de Dios, en Tahuamano, ¿no? En donde efectivamente se logró asegurar la protección de determinados ecosistemas a partir de la acción judicial, ¿no? Casos vinculados recientemente sobre la minería ilegal, ¿no? En donde se vinculan varios delitos, ¿no? El tema de lavado con minería ilegal, ¿no? Crimen organizado, ¿no? Y trata de personas. Trata de personas,
y en Madre de Dios, en Huánuco, donde se logró frenar efectivamente la actividad ilegal de extracción de recursos, por lo cual efectivamente hay una regulación y que estas personas eluden, evaden, incumplen esas exigencias y que además como agravante contaminan y además como agravante degradan el ambiente y afectan a la salud. Pero uno de los delitos, digamos, iniciales es la extracción ilegal. Eso, aunque parezca mentira, no está adecuadamente regulado, ¿no? Por una tipificación muy genérica, confusa, ¿no? Eso ya hoy día ya está más preciso, ¿no? Entonces, y bueno, se han dado ya sentencias en esta materia, relevantes inclusive, y que han tenido implicancia internacional. El caso reciente de una empresa norteamericana que fue detectada en alianza con la justicia norteamericana y peruana, que llegó a sacar, a comerciar 3.600 millones de dólares de oro ilegal, ¿no? Entonces, lo original que permitió es justamente el tema del lavado, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ese es otro caso, por ejemplo, muy relevante, que muestra efectivamente la complejidad. Y un asunto clave entonces que muestran estos casos es de que la justicia ambiental, para que sea efectiva, para que sea expedita, para que sea eficaz, se requiere varias cosas, pero una de ellas es de que los jueces, los fiscales, los policías estén suficientemente especializados, formados en esta área que tiene una serie de componentes técnicos. Lo cual el día de hoy todavía es un sueño, ¿no? Pero es una meta que está inclusive como una de las recomendaciones de la OCDE en la evaluación de desempeño ambiental y forma parte del plan de acción ya aprobado en junio de este año y que debe permitir efectivamente un fortalecimiento del desarrollo de capacidades, porque todo este tema regulatorio, normativo y demás, si no tenemos personas preparadas para aplicar el tema, no vamos a avanzar mucho. Claro, entonces, y en el tema de justicia esto es clave. Entonces son médicos que no saben operar. Por ejemplo, ¿no? Pero además también se requiere equipamiento. Es decir, no es que el fiscal o el juez va a ir y va a detectar organolépticamente, ¿no es cierto?, las condiciones de calidad ambiental, ¿no? Esto sería muy subjetivo, muy superficial, muy limitado. Es propio de la década de los 50. Acá se necesitan laboratorios, se necesitan ingenieros, investigaciones químicas, físicas. Exactamente, para efectos de poder efectivamente garantizar justicia ambiental. Ese es parte de nuestros desafíos. Y es fundamental además que tener ese modelo de justicia ambiental, organizativo me refiero, con esos equipamientos y capacidades de personas, que permite entonces en primera instancia, en segunda instancia y en todas las áreas correspondientes, un nivel de especialización de justicia ambiental. Esto es una cuestión que se está dando ya en los países vecinos y hay varios modelos en el mundo, ¿no? Sobre esta materia. Hay unos casos en donde priorizan una relación de modelo de justicia ambiental relacionado con los aspectos administrativos. Otro en donde incluyen también los penales, ¿no? Entonces, jueces especializados que ven las dos áreas, ¿no? Y eso forma parte también de las prioridades que están ya suscritas afortunadamente en el Pacto de Justicia Ambiental que el presidente del Poder Judicial está liderando. Ese tema justamente le quería preguntar, porque a propósito de la mención que usted hace en estos casos emblemáticos en Tahuamán, o la explotación de la minería ilegal en Madre de Dios, la zona de La Pampa, ¿no?, que es tierra de nadie, ¿no?, realmente, se ha generado este pacto al que usted hace referencia, el famoso Pacto de Madre de Dios, liderado por el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo. ¿En qué consiste este pacto, doctor? Bueno, es la prioridad política que el Poder Judicial, el sistema de justicia en realidad, le da a la justicia ambiental en el país. La necesidad de cerrar brechas en esta materia y la conciencia de que la justicia ambiental tiene un rol fundamental para garantizar derechos y que en consecuencia requiere tener respuestas organizativas, ¿no? El Ministerio Público en el 2008 generó los primeros 18 fiscales ambientales especializados, ¿no? Porque antes eran de prevención, etcétera, en otras áreas que veían los temas ambientales. Ahora ya hay fiscales. Y hoy día tenemos más de 140. Y que están liderados por la doctora Flor de María Vega. Flor de María Vega, así es, como coordinadora de las fiscalías ambientales. Lideresa en el Ministerio Público. Y el Poder Judicial ha tenido, hace 2 años creó 2 fiscalías supraprovinciales. Juzgados. Juzgados supraprovinciales. En el sur, Madre de Dios con Cusco, y en Piura en el norte.
Y esto luego se desactivó y hoy día ya está anunciado la creación de las fiscalías ambientales. De los juzgados ambientales. Perdón, juzgados ambientales. Me quedo con la fiscalía por usted. Sí, pero además, yo justamente quería preguntarle eso, porque tenemos fiscales ambientales, pero no tenemos jueces ambientales. Claro, pero así es. Entonces, efectivamente, se requiere una respuesta organizativa también del Poder Judicial. Claro. Y en las dos dimensiones que han sido priorizadas, ¿no? Una tiene que ver con el aspecto de coeficiencia en la gestión. Exacto. Y otra en la cuestión jurisdiccional. Y el pacto por la justicia ambiental entonces supone, primero, tener un desarrollo en lo que es esta parte organizativa y de formación de personas, que requiere entonces juzgados especializados en primera instancia, en todas aquellas zonas en donde la información te da la necesidad de que efectivamente tener una respuesta suficientemente técnica, oportuna y expedita y eficaz a esas demandas, y que no tenga en consecuencia que improvisar el magistrado en otras áreas a ese temas tan crecientes y emblemáticos. Yeah. Por otro lado, también la necesidad de tener un sistema de observatorio sobre estos temas, de tal manera que ir identificando efectivamente las necesidades, el tipo de respuestas que se requieren y que progresivamente entonces vayamos desarrollando este modelo de justicia ambiental en todas las instancias. En el caso de Chile, por ejemplo, que no necesariamente es un ejemplo, un referente obligatorio, ¿no es cierto?, pero es un caso cercano, o en Brasil igual, ¿no es cierto?, tenemos un tribunal supremo ambiental que ve todos los asuntos contenciosos administrativos, y es a nivel de la Suprema, ¿no es cierto?, y tiene a su vez tribunales específicos en varias regiones. Sí. Junto con ello, está todas aquellas particularidades de justicia ambiental que se dan en cada zona. Los problemas ambientales de Madre de Dios, de Loreto, son distintos a los que se encuentran en Arequipa, en Chimbote, en Cerro de Pasco, etc. Y en consecuencia, de ahí la importancia del pacto, porque el pacto de Madre de Dios, por la importancia que tiene Madre de Dios en esta materia, en materia ambiental, tiene que ver con la justicia ambiental en el Perú y con el sistema en general. Entonces hay metas vinculadas al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía, en términos de formación, en términos de mejoramiento de equipamiento, en términos de mejoramiento de soporte para efectos de funcionamiento adecuado de la justicia. Un pacto implica mínimamente dos personas que se ponen de acuerdo. Este pacto de Madre de Dios involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura, a organizaciones de la sociedad civil, ¿Está Energía y Minas? Sí, ha suscrito por el director de formalización minera. Qué bueno, ¿no? Porque el Ministerio de Energía y Minas siempre es reacio a todas estas gestiones de políticas públicas de protección ambiental. Cuando en realidad debería liderarlo, porque efectivamente es una condición necesaria de responsabilidad y de promoción de ese tipo de asuntos que le da estabilidad y predictibilidad al manejo de las inversiones. Nada mejor que tener una justicia ambiental oportuna y clara para efectos de asegurar inversiones sostenibles y derechos a la gente. Magnífico. Bueno, interesante conversación que hemos tenido el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Mariano Castro Sánchez Moreno. Vamos a volver a invitarlo para poder conversar sobre estos temas y desde ya lo tenemos comprometido para que pueda usted desarrollar más ampliamente estos temas de su conocimiento como docente en la Academia de la Magistratura. Con el mayor gusto. Muchísimas gracias. De esta manera entonces llegamos a la parte final de nuestro programa el día de hoy. En nombre del doctor Gonzalo Chava Rivallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les agradecemos a todos ustedes por vuestra cordial sintonía y, por supuesto, nuestra gratitud siempre a JNE-TV por permitirnos llegar hasta las pantallas de vuestros hogares. Con ustedes será, deseándoles, por supuesto, nuevamente y de manera reiterada, un fenomenal 2018. Hasta la próxima emisión de Referente Jurídico. Muchas gracias. Permiso.